Por un lado fue un asesinato cinematográfico, parecía una escena de película de James Bond o parecía una escena de Breaking Bad. Desde el mar aparecieron en motos de agua los dos sicarios que llegaron a la playa, avanzaron hacia el hombre que tomaba sol junto a su esposa y lo acribillaron a balazos en la cara. Por un lado, ese aspecto, esa demostración de poder que hace que el atentado se parezca a una escena de película de James Bond o de un capítulo de Breaking Bad. Por otro lado, el hecho de que el asesinato fue un magnicidio, que la víctima, que el hombre baleado haya sido Marcelo Pecci, el fiscal del Estado paraguayo abocado a grandes casos contra el narcotráfico, el fiscal que investigaba el narcotráfico no solo en Paraguay, donde es poderosísimo desde hace mucho tiempo, sino investigaba también y tomaba acciones contra bandas narcotraficantes del Brasil e incluso de Colombia. El magnicidio, el asesinato de este fiscal paraguayo en una playa del Caribe colombiano es un hecho sumamente revelador. No es un asesinato más de la inmensa, la interminable lista de crímenes cometidos por el narcotráfico. Este no es un crimen más, este es un crimen sumamente revelador y posiblemente lo que nos está revelando este crimen cometido en Colombia contra un fiscal de la lucha contra el narcotráfico en Paraguay, lo que nos está revelando su muerte es que ya no vale hablar de narcoestados en América Latina. Yo creo que cuando pensamos en América Latina tenemos que pensar en un narcocontinente. La gangrena del narcotráfico es tan grande, las metástasis del narcotráfico están tan esparcidas y carcomen tan aceleradamente al tiempo que crecen tan aceleradamente todos los rincones de este continente, que ya no alcanza con hablar de los problemas que significan tales o cuales estados fallidos a los que se los puede llamar narcoestados. Ya hay que hablar de un narcocontinente. Es el tercer magnicidio en poco más de 2 décadas, 21, 22 años. En ese lapso tan corto se producen 3 magnicidios, 2 en Paraguay y otro, el asesinato de Pecci, fiscal paraguayo, pero ocurrido en Colombia, en Cartagena. 3 magnicidios para un país. El primer magnicidio es en 1999, cuando el entonces vicepresidente, Luis María Argaña, se encaminaba desde su casa hasta la vicepresidencia en Asunción y los cercó un auto, un Fiat Tempra era el que los encajonó, hizo marcha atrás, chocó el chofer contra una casa, intentando escapar. Los sicarios bajaron y acribillaron a balazos al vicepresidente de Paraguay. Esto ocurrió en 1999. 5 años más tarde, en el 2004, secuestran a Cecilia Cubas, la hija de Raúl Cubas Grau, el presidente, el que había sido presidente de Paraguay. Meses después, ya era febrero del año siguiente, creo del 2005, encontraron el cadáver y vieron que había sido torturada la hija de quien fuera presidente del Paraguay y que tenía un estrecho vínculo con la trama en la cual fue asesinado el vicepresidente de su gobierno, Luis María Argaña. Siempre se sospechó que detrás del crimen de Luis María Argaña estaba el general Lino Oviedo,
que era el líder del sector más populista, más autoritario, incluso más demagogo del Partido Colorado, que no pudo ser candidato a presidente porque sobre él pesaban acusaciones y condenas por delitos de sedición, entonces puso a Raúl Cubas encabezando la fórmula que lo convirtió en presidente. Luis María Argaña, de la vereda de enfrente, aunque en el mismo partido, archienemigos de Oviedo, aunque en el mismo partido, se dedicó a tratar de que Oviedo pague en la cárcel todos sus delitos y terminó como terminó, acribillado a balazos. Aunque hayan sido hombres que respondían al general Oviedo, aunque haya tenido que ver con esa interna del Partido Colorado el crimen, todo crimen de esa naturaleza, de esa envergadura, un magnicidio, era el vicepresidente, siempre tiene la sombra del narcotráfico. Quienes asesinaron a Cecilia Cubas eran los guerrilleros del llamado Ejército del Pueblo Paraguayo, el EPP, que está vinculado con Rodrigo Granda y con uno de los sectores más narcotraficantes de la FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, por entonces muy activa, con Tiro Fijo todavía en el liderazgo, si mal no recuerdo, y si no con Tiro Fijo muy recientemente muerto, pero todavía tiempos previos a la negociación de paz, todavía una guerrilla activa y un brazo armado del narcotráfico colombiano. Detrás de la muerte de la hija del expresidente Cubas estaba claramente la mano del narcotráfico a través de ese grupo armado que se financia desde el narcotráfico continental, en particular desde el narcotráfico colombiano. El caso de Marcelo Pecci, asesinado durante su luna de miel al lado de su esposa, cuando dos motos de agua salieron desde el mar, se le vinieron encima y le dispararon en la cara. En ese caso uno encuentra aditamentos muy particulares, ¿no? Un descuido increíble, un descuido que genera perplejidad, casi el mismo descuido de Lara Bonilla. Rodrigo Lara Bonilla fue la víctima del primer magnicidio cometido por el narcotráfico en América Latina. Lara Bonilla era el ministro de Justicia del presidente colombiano Belisario Betancourt. Lara Bonilla fue el ministro que, investigando las señales del negocio de la cocaína, descubrió que el negocio de la cocaína era un imperio y que a ese imperio lo manejaban personajes como Rodríguez Gacha, a quien decían el mexicano, y como Pablo Escobar Gaviria. Cuando Pablo Escobar Gaviria compra una candidatura suplente para obtener una banca en la Cámara de Diputados, comprándola con su infinito dinero, Lara Bonilla es el ministro que sale a decir no puede ser legislador este hombre. ¿Por qué? Y ahí muestra el imperio que estaba descubriendo, el imperio del narcotráfico. Y por haber descubierto eso, por haberlo denunciado, por haber tenido el coraje de enfrentar a Rodríguez Gacha, pero sobre todo, lo que le costó la vida a Pablo Escobar, fue que lo acribillaron a balazos, pero también en una escena que mostraba un descuido. Lara Bonilla, Rodrigo Lara Bonilla, como ministro de Justicia, que investigaba el narcotráfico y que se atrevía a librar semejantes batallas contra semejantes personajes, tenía que saber que su cabeza estaba siempre en la mira de algún fusil, de alguna pistola, en la mira telescópica de alguien que en algún momento va a gatillar. Sin embargo, se movía con poca escolta y se trasladaba en su auto personal, que era un auto que no tenía el blindaje adecuado para una persona cuya función implica estar en la principal trinchera en semejante guerra. No hay guerra más grande en América Latina que la guerra contra el narcotráfico. Su primer mártir fue Lara Bonilla, allá por el año 1984, ¿no?
Lo emboscaron cuando se dirigía del ministerio hacia su casa, lo emboscaron y lo acribillaron a balazos, su auto no tenía vidrios blindados, no estaba blindado, no estaba reforzado y tenía un par de guardaespaldas y no el escuadrón de guardaespaldas con el que debió moverse. Y hubo otros magnicidios también en Colombia. El asesinato de Luis Carlos Galán, 5 años después del magnicidio de Lara Bonilla. Luis Carlos Galán, el candidato del Partido Liberal, cuyas propuestas más se centraban en la lucha contra los grandes cárteles de la droga, en la lucha contra el cártel de Medellín y el cártel de Cali, de los hermanos Rodríguez Orejuela, que en ese momento eran los dos más grandes imperios narcos que había en Colombia. Luis Carlos Galán fue acribillado a balazos durante un acto político, un acto proselitista, en el marco de la campaña electoral de la elección que seguramente lo hubiera convertido en presidente si hubiera llegado vivo al día de la votación. Son demasiados muertos, demasiados magnicidios, podríamos nombrar muchos casos más, pero con eso alcanza para saber que esto ya no es un problema de narcoestados, esto ya es un problema de narcocontinente. Acá todas las organizaciones narcotraficantes que muchas veces entran en guerra entre sí, el grueso de las veces están colaborando entre sí. Las bandas narcotraficantes de Brasil, las poderosísimas bandas narcotraficantes en Brasil, tienen sus franquicias en Paraguay o tienen bandas asociadas en Paraguay y en otros países también. En Paraguay es donde se ven, donde se han descubierto, seguramente están en muchos otros rincones del continente. Y las mafias de Colombia o las mafias de México también tienen sus franquicias. Las metástasis del narcotráfico lo cubren prácticamente todo en el mapa latinoamericano. Y hay que, me parece a mí, poner la lupa en entender que el narcotráfico no solo tiene como poder de fuego sus legiones de sicarios, que de por sí son ejércitos poderosísimos y letales, y no son el único poder de fuego del narcotráfico. El narcotráfico también tiene como brazo armado guerrillas, también tiene como brazo armados milicias paramilitares, también tiene como brazo armados sociedades ocultas, posiblemente también tenga como brazo armado vínculos ocultos con organizaciones como el Hezbollah, una organización de sectores radicalizados del chiismo en el Líbano, que en vínculo o guiados por la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de la República Islámica de Irán, ha hecho bases en muchos rincones del planeta, pero particularmente en América Latina. Hezbollah ya ha hecho correr sangre latinoamericana. Y en los vínculos para entender el poder que tienen acá, seguramente están los vínculos que tiene con el narcotráfico o los vínculos que tendría con el narcotráfico. Un magnicidio más, parecía una película de James Bond, una escena de Breaking Bad, pero era la realidad. Asesinaban en una playa caribeña al fiscal que estaba librando las más duras batallas contra el narcotráfico en la justicia del Paraguay. Una prueba más de que ya tal vez no tengamos que seguir hablando de narcoestados, sino de narcocontinente.